Lo que vamos a tratar es estos temas, la fisiopatología, las definiciones, ¿sí? Es un tema amplio, pero ¿cómo vienen los problemas? Normalmente este tipo de pacientes vienen con este problema de salud, un déficit neurológico agudo, un cese en la función neurológica que se manifiesta de manera abrupta, aguda, en corto tiempo, como quieras llamarlo, ¿ya? Esta se divide en síndromes carotídeos y en síndromes vértebro-bacilares. ¿Por qué? Porque los territorios tienen diferentes tipos de origen. El territorio carotídeo normalmente se encarga de la parte supratentorial, el vértebro-basilar de la zona de tronco y fosa posterior, subinfratentorial. Entonces, como en la mayoría de emergencias, el ictus es un problema de salud en el cual tiene que ser detectado rápidamente y tiene que ser tratado rápidamente. Como en la mayoría de emergencias, eso significa que el tiempo es cerebro. O sea, el tiempo que ustedes hagan el diagnóstico van a hacer de que la persona pueda tener más cerebro disponible para la sobrevida. Si es que sobrevive. ¿Qué tenemos entonces en tiempo de cerebro? Reducir la penumbra isquémica y reducir la expansión del hematoma. Eso es las intervenciones o la base de las intervenciones. Isquemia, ya saben el término, es una interrupción del flujo sanguíneo o una disminución del flujo sanguíneo, y la hemorragia es una ruptura de un vaso. Ruptura de una vasa. Okay. Y esa es la circulación vértebro-basilar, ¿okay? Que va a través de las vértebras cervicales a partir de la cuarta o la quinta, creo. ¿Dónde está la flecha? Ahí está. ¿Ya? ¿Okay? Por eso cuando matan en la televisión que le giran el cuello y mueren, porque las vértebro-basilares. ¿Sí? ¿Okay? Y otros hacen acá una maniobra en la carótida y también los matan. ¿Sí? Es importante porque privar de oxígeno al cerebro significa que tienes 4 minutos, más o menos, para poder restablecer eso sin que haya una muerte importante en las células neuronales. La otra cosa que tenemos que saber, no sé si lo he puesto en las láminas, es que en realidad la célula más sensible a la hipoxia no es la neurona. La más sensible a la hipoxia es el oligodendrocito. ¿Okay? ¿Saben qué es el oligodendrocito, no? Mielina, exacto. O sea, mínima pérdida de conexiones. Simplemente porque haya una hipoxia, una interrupción de flujo. Entonces, ¿cómo se presenta el problema? Déficit neurológico agudo más compromiso del nivel de conciencia, sobre todo en territorio. ¿Habían dos? Por descartes en el intraterritorial, porque este es el tronco. ¿Y qué tiene el tronco? El SAR. ¿Sí? SAR, la amiga SAR, todos tienen su amiga SAR. Ya. ¿Ok? Entonces, es sobre todo una característica del vértebro basilar que haya problemas en el nivel de conciencia. Hipertensión endocraniana, ¿ok? Porque produce efectos de masa y síndromes de herniación. Los mecanismos, o sea, la tercera pregunta que tienes que responder, este déficit neurológico, ya, ¿tiene trastorno nivel de conciencia? Ok. ¿Tiene hipertensión endocraniana? Ok, y eso es una evaluación inmediata. La tercera pregunta ¿es una isquemia o una hemorragia? Porque son diferentes, tienen tratamientos diferentes. Si haces una cosa para el uno y el otro, lo matas, ¿sí? O sea, le haces daño. ¿Cómo defines ese mecanismo? Lo usas para diagnosticar tomografía sin contraste, suficiente. Y una vez que defines que es isquémico, defines los criterios para trombolisis. ¿Ya? Ok. Y el siguiente paso es definir si hay o no disautonomías y tratarlas de manera
fisiopatológicas, ¿no? La hipohiperglicemia, hipohipotermia, etc. Muy bien. Entonces, ¿qué se sabe? Realmente el cerebro recibe el 15% del gasto cardíaco, consume el 20% del oxígeno utilizado en el organismo, y eso es para un órgano de kilo y medio, ¿no? De una economía de 60 kilos, ¿sí? A más, ¿ok? El metabolismo es básicamente aerobio y depende de la glucosa, ¿ok? Entonces, las deprivaciones de glucosa o las bajas de glucosa prolongadas dan el mismo efecto que la hipoxia. Igualito, porque el metabolismo es aeróbico y dependiente de glucosa. La autorregulación cerebral es una característica del cerebro, mantiene flujos relativamente constantes en rangos de presión arterial y estados ácido-base. ¿Sí? La presión de perfusión cerebral, eso no es una campaña política, PPC significa presión de perfusión cerebral, depende de la PAM. ¿Quién es PAM? Presión arterial media, y de la PIC, presión intracraneal, intracerebral, etc. ¿Sí? Ok. Simplemente para graficar el flujo en una arteria y la migración. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre cuando se interrumpe el flujo? Entonces, la glicólisis anaerobia se vuelve la única vía metabólica. Eso acumula lactato. Pero también eso es importante para el manejo de NMDA, perdón, para el manejo de glutamato. ¿Okay? El glutamato principalmente se maneja en el astrocito, ¿sí? Y es, digamos, el neurotransmisor excitatorio más importante y es el que mantiene la integridad de las redes neuronales. Y si comienza a fallar, la hiperexcitabilidad llega a un momento en que activa apoptosis. La actividad mitocondrial, cómo llega a manejar la mitocondria estos eventos de hipoxia, determina la supervivencia celular, la pérdida de necrosis o apoptosis. En interrupción del flujo también se pierde la autorregulación y hace que el flujo cerebral al final dependa de la presión arterial. El ambiente hipóxico que va a producir cambios de permeabilidad en el endotelio a través del receptor RADI, que al final es la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y todo el fenómeno que produce la isquemia, la movilización de calcio, la movilización de glutamato y la injuria de la mitocondria. Entonces, nuevamente tenemos grados de isquemia y tenemos desde el disturbio hemodinámico hasta el disturbio metabólico, ¿sí? Cómo varía el flujo sanguíneo cerebral y hasta que se llegue al efecto clínico patológico transcurre un tiempo, ¿no? Que depende de la anastomosis, de la elasticidad de las arterias. Entonces, si tiene riesgos vasculares, normalmente es lo que enferma las arterias, presión alta, diabetes, ¿okay? Es fumador, ¿okay? Bueno, ¿qué quieres? Le tocó y se le tocó. Y la edad, ¿no? La edad también envejece arterias de manera natural. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo, su prevalencia va en ese rango, 749 por 100.000, y en realidad es la hospitalización prolongada de la pérdida de fuerza laboral lo que lo hace un problema de salud pública. Muy bien, en cuanto a la clasificación de todos los ictus, el 80% son isquémicos. Y en realidad tendríamos que decir que no es el 20, sino el 15%. Perdón, está bien, el 20 son hemorrágicos entre parenquimales y subaracnoideos. Y ahí que habría tendríamos que darle un 1% a alguien, porque también vienen los isquémicos por trombosis venosa. Entonces, hay un manejo prehospitalario donde se identifica el ictus a través de las escalas prehospitalarias y la activación de la cadena de ayuda, igual que el infarto del miocardio.
Ah, debía poner puesta esa lámina, pero la detección básica se llama FAST, ¿ok? Cara, brazo, lenguaje y tiempo. O sea, es lo primero que se valora. Si hay asimetría en la cara, si hay asimetría en el movimiento de brazos, porque en la parte de los brazos, el pulgar y la mano tienen más área en el músculo de Penfield. Entonces, cara, brazo, siguiente es S de speech, T de lenguaje, trastorno del lenguaje, variación del lenguaje, y T de tiempo, de establecer el tiempo en que se instauró este déficit. ¿Ya? Bueno, se traslada inmediatamente al paciente, si puede en helicóptero mejor. No se debe bajar la presión si este es menor de 220/120, al menos durante las primeras 24 horas, y mantener el BAC, ¿no? La respiración, la circulación, perdón, la ventilación y la vía aérea. Para eso, lo básico es suplemento de oxígeno, cambio nasal suficiente y cristaloides. ¿A qué paciente se le puede manejar de manera ambulatoria? Por ejemplo, cuando es un accidente isquémico transitorio. O sea, es un déficit neurológico agudo, como cualquier déficit, ¿ya? Algo se le cayó, y dura menos de 6 horas en realidad. Esa es la definición externa. ¿Sí? Si dudan de mi palabra, para eso están las guías, ¿ya? ¿Ok? Bueno, si ha tenido menos de esos episodios isquémicos transitorios en las últimas 2 semanas, menos de 3, puede ir a su casa. Obviamente medicado, ¿no? O sea, no le van a decir, ah, ya, no, espera tu cita por neurología. En el seguro eso va a ser en 2 meses. En el Ministerio de Salud de repente a la semana. ¿Ya? Bueno, la cosa es que tú tienes que estar seguro del síndrome y tener una buena certidumbre del síndrome, y mínimo lo que le tienes que dar es antiagregación. ¿Okay? Antiagregación. Y si es hipertenso, controlar la presión, y si es diabético, ¿no? Inducirlo a que cumpla mejor su dieta y sus medicamentos. ¿Okay? Obviamente no tiene que haber ninguna complicación médica. Tiene que tener un nivel funcional adecuado, ¿ok? Y tendría que tener todas las patologías compensadas o controladas, ¿sí? Si te vienen ahí con hiperglicemia, más de 300, hospitalizados. ¿Ok? Y pacientes institucionalizados con función dependiente. ¿Okay? O sea, los que están en asilo, de repente para otra realidad. Bueno, la estabilización inicial, vía aérea, respiración, circulación con cristaloides. En cuanto a la saturación de oxígeno, mantenerlo en más del 90% siquiera, ¿ya? En cuanto a la vía aérea, si tiene un Glasgow menos de 8, ¿eso qué significa? Coma, ¿ok? Intúbalo. Igual se le puede intubar si, valorando el reflejo de oxígeno nauseoso, no tiene buen reflejo, porque tienes que protegerle esa vía aérea. Shock trauma es la unidad para cuidado inmediato rápido. Se ofrece a personas con escuela de coma de Glasgow menor de 12, ¿sí? Para ponerse una nasogástrica, para monitorizar la intubación orotraqueal, perdón, ¿ok? Y suele recomendarse, eso no está en guías ni tiene ensayos clínicos, medicar antes de la intubación con lidocaína endovenosa. ¿Por qué? Para evitar el reflejo vasovagal producido por la intubación, que aumenta la presión intracraneal. Todo tiene un porqué. ¿Ok? Manejar la glucosa, nosotros la manejamos acá en nuestro país con escala móvil, otros usan infusiones glucosadas. El tema es que tienes que monitorizar ese manejo de glucosa. En cuanto a la temperatura, el mayor problema es la hipertermia. Inclusive han usado la hipotermia como medida de neuroprotección.
Y este cuadro no ha cambiado, este es de, creo, del 2000 o algo así. ¿Ok? En el cual el manejo de presión solo se da sobre límites. 220-120, o sea, realmente una emergencia hipertensiva. ¿Ok? Sin embargo, si tienes una presión menor de esa y tienes estas condiciones, disección aórtica, falla cardíaca, isquemia en miocardio, ¿ok? Ahí sí la tienes que bajar. Lo mejor es usar agentes endovenosos, nitroprusiato, es lo que más tenemos en nuestras emergencias, y enalaprilato, que sí hay en el mercado. La betalol sí no tenemos. ¿Ok? Y bueno, y lo que más te preocupa cuando tienes una presión alta, es un ictus, es corriendo, consíguete una tomografía sin contraste. Y para que definas si es una hemorragia subaracnoidea, intracraneal o si es normal. Por ejemplo, si es normal y estás hablando de isquemia, entonces tratas de manejar la presión para que tenga un promedio de 185-105 o debajo de ese límite para que pueda ser trombolizado. De otro modo es muy difícil, es muy riesgoso. El resto se puede leer. Ya. La hipertensión endocraniana, ¿sí? ¿Okay? ¿Cómo se maneja la hipertensión endocraniana? Bueno, tenemos pasos, digamos, secuenciales. Lo primero es la osmoterapia. ¿Con qué se da? Con manitol o con solución hipertónica. Más o menos 5 por el peso ideal del paciente. Ese es el volumen inicial que le tienes que dar. Y luego le puedes dar la mitad de eso cada cuerpo. ¿Sí? 1 miligramo, 1 gramo por kilo es eso. 5 en la solución de manitol 20% por el peso ideal. Y luego se le da cada 4 en mantenimiento. Se da en bolo y se da en mantenimiento. Es eficiente durante las primeras 48-72 horas. ¿Sí? La solución hipertónica es eficiente en un poco más de tiempo. Y la idea es mantener una osmolaridad entre 300 y 310 en esas unidades. ¿Sí? Ya. La hiperventilación es el segundo paso. O sea, cuando la hipertensión endocraniana no responde a la osmoterapia, se le pone ventilación mecánica. ¿Sí? Porque no le vas a decir respira rápido. ¿Sí? Un paciente que esté inconsciente, hipertensión endocraniana. No. Lo hiperventilas en un ventilador y puedes mantener entre 2 y 36 horas y la meta es mantener un PC2 entre 30 y 35. Les diré que la mayoría de pacientes en emergencia vienen con menos de 30 acá, porque encima de todo esto están en altura. Obviamente para hiperventilarlo tienes que estar en emergencia, tienes que estar en cuidados intensivos. Se usan los barbitúricos cuando es refractario y de manera experimental no ha demostrado mucho la hipotermia. ¿Qué más tienes que manejar? De manera sintomática, crisis epiléptica, se impregna con fenitoína, eso ya lo saben, lo sabían. Disautonomías y la trembolisis tiene una ventana terapéutica de 3 horas, ahora se ha probado hasta 4.5 horas, 4 horas y media. La neuroprotección para establecer la seguridad terapéutica y mejorar el pronóstico. En realidad la neuroprotección se basa en el manejo rápido y en el manejo de las complicaciones autonómicas, médicas y las cosas que evalúes en tu paciente. La Sociedad Americana pone estas metas. La evaluación médica, 10 minutos. La tomografía, 25 minutos. ¿Sí? La lectura de la tomografía, 45 minutos. Es inmediata la lectura. Instalar el tratamiento, 1 hora. Evaluación por neurólogo o neurocirujano con ese tiempo de latencia. Muy bien. Entonces, tenemos una tomografía, no tenemos hemorragia. ¿Qué? No hay sangre. ¿Cómo se ve la sangre de tomografía? Interdensa o blanca, para todos los idiomas. ¿Ya? Blanca. ¿Ok? Interdensa. ¿Listo? Interdensa. ¿Ok? Suele ocurrir de que hay algunas hiperdensidades, ¿ok?, que puedes encontrar de manera, digamos, casual en tomografías que tienen la misma densidad del hueso. O sea, son blancas, pero blancas color hueso.
Eso es calcificación, ¿no? Son los hemorragias, ¿ok? Y hay otras que vamos a mostrar en otras láminas, que simplemente son la congestión de las venas, ¿ok? No son hemorragias. Bueno, entonces, una vez que tienes una placa donde no hay una hiperdensidad menor que la del hueso, ¿ok? Entonces hablan que es una isquemia. La isquemia se puede leer con la escala Aspect. Bueno, la cosa es que ahora se ha estandarizado un modo de leer las tomografías, ¿ok? Y hay una puntuación que se da, ¿sí? Entonces, para los cambios de grises, para esas cosas hay una puntuación, y Aspect es una de esas puntuaciones que sirve para determinar si el compromiso del infarto es extenso como para decidir no dar trombolisis. ¿Okay? Entonces necesitas lo siguiente, un NIS, que es lo que ustedes van a practicar y me van a entregar, entre 4 y 25. Menos de 4, no mucho sentido de trombolizar, más de 25 ya para qué. ¿Sí? ¿Okay? Ese es el rango que ha sido aprobado, el TPA. La edad aprobada también es para mayores de edad. ¿Okay? Y bueno, el tiempo de ictus hasta 4 horas y media, ¿no? Y se usa el Alteplas, que es el TPA, ¿no? En esa dosis, 0.9 miligramos por kilo, hasta un máximo de 90 miligramos, el 10% se da en bolo en 2 minutos, el resto para pasarlo en 1 hora. Cuando lo interrumpes, con inestabilidad hemodinámica, signos de hipertensión endocrinal de novo, o sea, resangrado, o algo parecido. ¿Ya? Ese es para ver la isquemia. ¿Ok? Y ahí se ve en esa flecha el cambio de grises, ¿no? Como un mapa de grises, ¿no? Que va aumentando. Y vemos que eso cambia entre los 50 minutos, 3 horas, 25 horas. Y tienen criterios a veces como la arteria cerebral media hiperlúcida, signo de ribete, ¿sí? ¿Okay? Que es la pérdida al final de la diferencia sustancia blanca, sustancia gris en la ínsula, ¿sí? Aquí se objetiva más, ¿no? Y obviamente a medida que avanza el tiempo se marca más la hipodensidad, ¿no? Si ya tiene 25 horas, por ejemplo, si llega con este tiempo de enfermedad, lo único que te toca ya es prevención secundaria, ¿no? Ya no hay tratamiento, no hay trombolisis, no hay nada de eso. Se acabó el asunto. Y con los trombolíticos lo que buscas es esto, recanalizar. Esto que está ahí cortado es una angiografía por sustracción digital, ¿okay? Luego de la reperfusión aparece otra vez, ¿sí? ¿Okay? Ahora hay también mecanismos endovasculares para remover trombos, ¿sí? Se usa hasta dentro de las 6 horas. Muy bien. Realmente las neuroprotecciones no han servido de mucho. Se usa ya con mayor facilidad la trombolisis con Doppler transcranial y la terapia endovascular tanto para trombolisis como para tratamiento de hemorragias para cerrarlas. ¿Sí? Isquémico, fácil. ¿Sí? Como les digo, es un problema de salud pública, por eso la existencia con el tema del NIS. Todos ustedes se van a capacitar en eso. El FAS, pueden bajarlo, así se llama, pongan stroke y FAS, y ustedes van a tener una idea de cómo manejarlo de manera rápida, ¿no? Eso es obligación de todo médico general. Muy bien, ese es hemorrágico. El mayor tema diferente del isquémico es, sacaste tu placa y tienes una hipodensidad, ¿ok? Intraparenquimal, ¿sí? Entonces, esta hiperdensidad que es sangre, que está ahí en ese cerebro, tu primera pregunta va a ser ahora, ¿es quirúrgico o no es quirúrgico? ¿Sí? Si se calcula un volumen alrededor de entre 30 y 60 centímetros cúbicos
y está ubicado a 1 centímetro de la convexidad, es quirúrgico. No lo digo yo, lo dicen los neurocirujanos. ¿Okay? Y si en la fosa posterior tiene más de 3 centímetros cúbicos, es quirúrgico. Pues la fosa posterior es inexpansible, realmente no se puede herniar a ningún lado. Ahí la única posibilidad es que te mate. O hay invasión ventricular extensa, por ejemplo. Quirúrgico de repente para derivación. Las tendencias, el uso del factor 7 para hemorragia no demostró nada. ¿Okay? Factor 7 recombinante para promover coagulación. Ácido tranexámico no tiene todavía ensayos clínicos. Y el otro tema con esto es que no se ha dado en tiempo, porque igual, ¿no? Igual que en la isquemia, la hemorragia tiene que tener tiempo para detener la hemorragia, para detener el proceso. Igual la profilaxis antiepiléptica tiene que ser no guiada, sino guiada con el electroencefalograma, y la neuroprotección como minocyclina, descarboxamina, la hipotermia y la terapia quirúrgica. Y esa es una hemorragia cerebral en donde cerebelo. Ya, muy bien, son ¿cuánto? Unos 5 tomas, ¿ok? Cada uno tiene 0.5, más o menos digamos que esto es un 2 por 3, ¿sí? ¿Ok? A ojo de buen cubero ya tiene más de 6, tiene que operarlo, ¿no? Y encima tiene hidrocefalia, ¿sí? Dilatación de cuernos temporales. Normalmente no los ves así, salvo en demencias, ¿no? ¿Okay? Y se nota ahí la dilatación de los ventrículos, inclusive hay sangre en los ventrículos. Ya. Entonces, estas son las medidas de neuroprotección: hipotermia, terapia antiedema, los tiempos, hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con hemorragia subaracnoidea? Que tiene un montón de complicaciones, la mayoría muere rapidísimo, suele darle más a jóvenes que a personas adultos mayores, como en el caso de los otro tipo de strokes. La hemorragia subaracnoidea tiene dos causas fundamentales: el trauma, ¿okay? Y los aneurismas. Las espontáneas son por aneurismas normalmente, ¿okay? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esta hemorragia subaracnoidea, que es una cefalea abrupta, aguda, en trueno, ¿sí? Con un déficit neurológico o con síndrome meningio o con trastorno del nivel de conciencia, cuando te viene después de tiempo, porque la transfirieron de algún lugar, la cubrió en un lugar muy lejano, ¿sí? Entonces la tomografía ya no es sensible. Y al tercer día pierde la sensibilidad de detectar la hiperdensidad. ¿Okay? Entonces el único modo de diagnosticarlo es con la punción lumbar. ¿Y qué es lo que vas a buscar en la punción lumbar? Lo que todos ustedes están leyendo ahí: hematíes crenocitos, o sea, hematíes arrugados. Crenocito significa arrugado. ¿Ya? Listo. ¿Cuál es la terapia estándar? Hay que identificar el aneurisma o la malformación arteriovenosa. ¿Cómo lo haces? Angiografía por sustracción digital, ese es el gol estándar. ¿Cómo también se hace? Angiotemia, angiografía por asociada a la tomografía, o angioresonancia. Hasta ahora sigue siendo más sensible la angiotomografía o la angiotemia. ¿Y qué más necesitas? Clipar o embolizar la lesión que sangra, sea aneurisma, sea malformación arteriovenosa, ¿sí? O sea, es un manejo quirúrgico. ¿Cuánto es el ideal para clipar un aneurisma? Menos de 48 horas. Es lo ideal. Es lo ideal, ¿sí? O sea, tienen que tener un paciente que tenga menos de 48 horas de sangrado, y en esos días, en esas horas, tienen que trabajar a ese paciente. ¿Ya? El otro tema es esto de las complicaciones. ¿Okay? La hemorragia subaracnoidea tiene 3 complicaciones importantes. El resangrado es igualito que el resangrado que puede dar un SB hemorrágico, ¿ya?
¿Cómo controlas un resangrado cuando hay una lesión vascular? ¿Clipándola o embolizándola? Por eso la intervención teatral. ¿Sí? El vasoespasmo se maneja con la triple H. ¿Qué será triple H? Hemodilución, muy bien. Hipervolemia, muy bien. Hipertensión. Tienes que mantenerlo hipertenso. Prohibido hipotensado, exactamente. Y la hidrocefalia, que se maneja con una derivación ventriculoperitoneal. ¿Ya? O neuroendoscopía también puede hacer. ¿Sí? ¿Ok? Manejo cirujano, fácil. ¿No? Abre, ¿ok? Por ejemplo, algunos vasoespasmos se pueden manejar vía endovascular. Se manejan con lidocaína. ¿Okay? O sea, tienen que entrar por vía femoral y con su catete. ¿Sí? Y esa es una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? Pedúnculo. Muy bien. Entonces, esta es la cisterna pretectal, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Esta es la cisterna cuadrigeminal y está lleno de algo blanco. Por lo tanto, eso es sangre. ¿Sí? Ahora, esto blanco de acá, ¿lo ven? Esa Y, ¿sí? Eso no es sangre, ni es espacio subaracnoideo. Es el sistema venoso, ¿sí? Y que suele verse congestionado en muchos ciclos, igual en unas personas que no tienen ninguna patología, ¿no? Creen que es hemorragia subaracnoidea y no la es, ¿no? Pero está como parte de la placa y aprovechamos para mostrarla. ¿Qué más tiene también este paciente? Aparte de la hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es esto negro acá? Agua, LCR, por lo tanto tiene hidrocefalia, por eso está grandote, ¿no? Listo. Ahí, antes de pasar a eso, ¿cómo se valora eso? Con Hannah G, ¿okay? Con Fisher, con la escala de la Sociedad Internacional de Neurocirujanos, ¿sí? Tienen unos WFN, ¿no? Con esas escalas. ¿Y para qué sirven las escalas? Para valorar el riesgo de vasoespasmo. El vasoespasmo es un fenómeno que se da entre el tercer día hasta el día 21. ¿Sí? ¿Okay? Y se trata normalmente con vasodilatadores tipo nemoepina. La terapia tiene que ser endovenosa. Aquí no, como no lo tenemos o no lo manejamos bien, solemos darlo oral. ¿Ya? Y el último tipo de ictus es el más raro, la trombosis venosa cerebral. Es una entidad que normalmente es secundaria a alguna infección, meningoencefalitis, a cáncer, ¿okay? Porque de manera local van a alterar el flujo venoso y encima van a alterar las plaquetas para que se agreguen. Se comporta como un SB isquémico con transformación hemorrágico y la clínica fundamental son crisis epilépticas e hipertensión endocraniana. El tratamiento, así hay un poquito de hemorragia, es heparina y anticoagulante. ¿Sí? Y aquí para mostrar una congestión de la vena transversa y esta hipodensidad, ¿no? Con hiperintensidades internas, ¿sí? Que a simple vista tú dices que es más grande lo negro, por lo tanto es un isquémico y tiene transformación hemorrágica porque tiene cosas blancas metidas, ¿sí? Entonces tú dirías, bueno, es un SD común y corriente, es un isquémico, pero como está pegado a la convexidad y como ya estudiaron al paciente y me dieron la lámina preparada, sabemos que es una trombosis venosa. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer trombosis venosa? Aparte de aquellos que tienen infecciones, puede dentro de los 30 días, ¿sí? Obviamente si tienes una persona que fuma y si es mujer y toma anticonceptivos, te puede hacer en cualquier lado, ¿sí? Ok.